Bueno, muy buenas tardes, ya cerrando esta rica y productiva jornada. Yo quisiera retomar un poquito lo que hablaba esta mañana y al principio de mi exposición decía que el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, más conocido como Archivo del Terror, estaba basado en 3 ejes. Uno que era la parte de protección, conservación y mantenimiento de las bases de datos disponibles, que son archivos policiales, precisamente son policiales exclusivamente. La otra pata, por decirlo de una manera, era el apoyo a la justicia, brindando información y acercando documentos a las causas abiertas a nivel nacional y al mismo tiempo acercar pruebas documentales a las causas abiertas en los países de la región, principalmente Argentina, que en este momento está con el Megacóndor. Hemos aportado a la justicia italiana, a la justicia española, y así también hemos colaborado en la detención de Pinochet en Londres, aportando también documentos en el marco de la Operación Cóndor. En este momento estamos también entregando documentos a la justicia uruguaya. Y la tercera pata de estos objetivos es la de capacitación y difusión de la información, haciendo ejercicios de memoria no solamente con el personal disponible en el archivo, sino que también con jóvenes, con estudiantes de secundaria, de universitarios, a fin de que esta historia reciente de América Latina no quede olvidada o excluida de esa gran historia que se dan en los colegios y en las universidades. Y por sobre todas las cosas, tratar de que sean los jóvenes, hacer esa transferencia de memoria para que los jóvenes estén alertos y no se produzca esa repetición de hechos tan dolorosos. Una de las cosas que me queda por decirles es que cuando se encuentran estos archivos en el 92, lo que teníamos a manos eran solamente los artículos constitucionales, nada estaba reglamentado. Entonces, iniciamos los trabajos basados y apoyados en los artículos constitucionales. En el año 93 aparece un decreto, el número 16078, fue en enero, al poco tiempo, por el que se reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esa corte llegaron algunas causas que no finiquitaron en el caso de desaparecidos. No se agotaron las instancias en Paraguay y el país fue sancionado por la Corte Interamericana en el caso Guaygurú y otros en el 2006. Posteriormente, en el año 93 también, la ley 276, que es orgánica y funcional de la Contraloría, dice: se fijan procedimientos administrativos unificados para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de documentos oficiales de los órganos y entidades del Estado, gobiernos departamentales y municipales. Esta ley, que sale en el año 93, suponemos nosotros que era inmediatamente al hallazgo de los archivos, por tanto había que depurar y hacer desaparecer algunos documentos que serían de interés de la justicia en ese momento. En el año 95, por ley 561, se declara Día de la Dignidad el 22 de diciembre, fecha en que se encontraron los archivos, y recién en el año 97, la ley 1099, establece la obligatoriedad del depósito de documentos oficiales al Archivo General de la Nación. La pregunta acá es: ¿qué Archivo General de la Nación? Paraguay no tiene un archivo general,
tiene un archivo histórico. Sin embargo, en su artículo 7 expresa: los documentos obrantes en el Poder Judicial conocidos como archivo del terror, previo ordenamiento y clasificación, serán entregados al Archivo General de la Nación para su conservación. Evidentemente lo que se estaba buscando es que vaya al archivo histórico y quede clasificado. La ley 1682 y su modificatoria, la 1969 del año 2002, reglamenta la información de carácter privado. De hecho, nosotros tenemos dos fondos desde el año 92, dos fondos que están como clasificados. Uno es la lista de homosexuales elaborado por la policía de la capital en el año 59, con la muerte de un locutor de radio de manera dudosa, y que se caratuló como homicidio por homosexualidad. Ahí la policía de la capital tomó detenidos a 108 personas, las rotuló como homosexuales y le hicieron desfilar a estas 108 personas por la calle principal con un rótulo que decía soy homosexual y totalmente desnudos. En el año 1980, por la muerte de un joven de 13 años, también la policía actualiza su lista de homosexuales en el país, puesto que este homicidio decía homicidio por venganza entre homosexuales. Entonces, esas dos listas de las que nosotros no tenemos pruebas de que hayan sido delincuentes y considerando que la opción sexual debe ser respetada, están clasificadas. Y al mismo tiempo tenemos clasificados por decisión judicial 600 fichas de informantes de la policía, de los cuales 25 vinieron a hacer sus descargos y el resto no apareció en la justicia en la convocatoria, motivo por el cual están también clasificados. No podemos exponerlos a las personas como informantes cuando no tenemos las pruebas, porque en los informes no firman con sus nombres y apellidos, sino que con seudónimos. Esos son los dos fondos clasificados, el resto está abierto al público. Bueno, y siguiendo con esto, tenemos en el año 2014 la ley 5282 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. ¿Por qué les di todos estos datos de leyes y decretos? Porque este es un trabajo que nosotros, sin tener reglamentaciones en leyes y decretos, lo hemos trabajado en estos 22 y tantos años, basados en simplemente los artículos constitucionales. Y hemos trabajado no solamente brindando acceso en el lugar del archivo, sino que también un acceso remoto a todas aquellas personas que están interesadas en conocer o realizar una investigación, ingresando a la página web del Poder Judicial. Tienen un link que les lleva al museo. En la web hay una base de datos, no están los documentos, pero sí la base de datos, en donde pueden encontrar un código, y si están interesados, remitirse a un correo electrónico y recibirán en un plazo de 8 días la documentación solicitada. Nosotros desde el año 2001 que levantamos a la web esa base de datos, estamos brindando información no solamente a investigadores, sino que a estudiantes que están preparando tesis, a personas víctimas extranjeras que estuvieron en algún momento en Paraguay y necesitan saber si estaban registradas o no por la policía. Una de las cosas que yo digo siempre es que en Paraguay teníamos una sociedad sometida y controlada. Todo ciudadano o ciudadana que llegara al país tenía registrada su entrada, el lugar de su domicilio, dónde iba a hospedarse y la fecha de salida, por todos los puntos de fronteras. Entre ellos está el actual Papa Francisco, que visitó 2 veces Paraguay y está registrado como Jorge Bergoglio. Bueno,
mirando los apuntes, ¿qué más les puedo decir? Bueno, creo que les di así una visión general de cómo estamos trabajando. No tengo más aportes que darles, sino que quisiera con el compañero ir mostrándoles unas imágenes desde el momento del hallazgo de los archivos a cómo está ahora en la actualidad. Permiso. Esta imagen que ustedes ven aquí es la del 22 de diciembre de 1992. La manera en que se encuentran los archivos, ustedes pueden ver carpetas, material bibliográfico, ese es el general comerciante referido a Somoza, y los dos jueces actuantes, José Agustín Fernández y el actual ministro de Corte, Luis María Benítez Riera. Estos documentos estaban en sus despachos. Seguimos avanzando. Y algunos de los informes, acá tenemos actividades subversivas, hace referencia a 2 columnas guerrilleras en el 59 hasta el 62 que entraron por el sur, eran miembros del FULNA y del Partido Comunista, Frente de Unidad Nacional, es el FULNA, y la Mariscal López era del Partido Liberal, ambos proscriptos en la época de la dictadura. Con las listas de detenidos, en algunos casos, no se ven ahí, pero hay algunas crucecitas a lápiz que llaman empaquetados, cosa que a nosotros nos llamó la atención del por qué empaquetados, y a través del tiempo aprendimos que empaquetados eran los muertos extrajudicialmente y arrojados al río Paraná en algunos casos y en otros enterrados en tumbas NN. Seguimos. Acá tenemos la operación Cóndor, los documentos del archivo. Tenemos, en primer lugar, hay una nota a Pastor Coronel. Pastor Coronel, el jefe del Departamento de Investigaciones, el que firma es Manuel Contreras, y le agradece por la atención que le brindaran al personal suyo que debía cumplir misión en Paraguay. Esta está fechada el 25 de septiembre de 1975. Pensamos nosotros que era una reunión que podían establecerse para acordar la firma de ese convenio entre los países de la región. Sin embargo, a poco tiempo de encontrarse en los archivos y de clasificarlos, nos dimos cuenta que tiene relación con un ciudadano chileno, Alejandro Fuentes Alarcón. Alejandro Fuentes Alarcón fue detenido en el mes de, creo que julio del 75, y en su ficha prontuarial dice, fue expulsado por aeropuerto internacional el 23 de septiembre del año 75. Evidentemente tiene relación con esta tarjeta de agradecimiento, porque Fuentes Alarcón se encuentra desaparecido. Vinieron personal de Manuel Contreras, lo interrogaron y se lo llevaron. Y posteriormente la invitación a la primera reunión de trabajo que se llevó a cabo el 25 de noviembre, se inició y terminó el 1 de diciembre con la firma del acuerdo regional para control, detención e interrogatorios a detenidos políticos considerados subversivos. Seguimos avanzando. Esa es la entrega, fue una entrega personal, la nota que acusa el recibo de esa invitación. En las siguientes imágenes tenemos el anexo, el índice de qué se trataría en esa reunión. Seguimos. Y acá están los anexos de cómo funcionaría la operación, el sistema de coordinación y el sistema de información. Tendrían un centro coordinador, una secretaría, tendrían un banco de datos, tenían las comunicaciones y posteriormente cómo alimentar ese banco de datos en informes y búsquedas. Algunos de los desaparecidos tenemos a Agustín Goiburú y Jorge Federico Tater, paraguayos, Darío Alberto Goñi, uruguayo. Seguimos. Y acá tenemos las fichas de Alejandro Loboluso y Dora Marta Landi. Y acá vemos nosotros la diferencia entre lo que pasó con Fuentes Alarcón, que fue simplemente una tarjeta de agradecimiento, y esto que fue la desaparición de 5 ciudadanos, 3 argentinos y 2 uruguayos, en donde ya queda el registro
la nota de entrega. Ellos fueron puestos en libertad y a disposición de las autoridades argentinas. Y en la última parte de la ficha de Dora Marta dice: viajaron en un avión birreactor de la Armada Argentina. Estos 5 ciudadanos también se encuentran desaparecidos. Seguimos. El caso Mario Serprono, del que hablamos esta mañana, fue el caso emblemático y fue la primera sentencia por hechos violatorios de derechos humanos y la detención de Pastor Coronel y 5 torturadores más del Departamento de Investigaciones. En la foto de Mario Sher se puede ver que nosotros presumimos que fue la última foto por todos los rastros de tortura. Él fue sometido a una sesión de 12 horas de tortura donde él fallece. Avanzamos. Y acá ya del archivo fotográfico tenemos las manifestaciones, las protestas. La de arriba es el día en que se clausura ABC Color en 1984. La de abajo es las reivindicaciones laborales del Hospital de Clínicas, que fueron, digamos, muy frecuentes y siempre rodeados de policías y con detenciones. A la derecha tenemos el cierre de Radio Ñandutí y la manifestación de la ciudadanía. Seguimos. Algunas fotos del archivo entre desaparecidos. Esa niñita que ustedes ven ahí tenía 12 años en 1980. Ella estaba con sus padres en un asalto a un ómnibus para venir a Asunción a reclamar sus tierras y fue herida por la policía en la intervención. Tuvo 2 heridas de balas en la pierna. Estuvo 3 meses en el policlínico policial y posteriormente fue puesta en libertad, dice la ficha prontuarial. Sin embargo, ella pasó al Buen Pastor y tuvo un proceso judicial, teniendo 12 años y siendo inimputable. Avanzamos. Algunos periódicos y revistas, eso podemos ir pasándolos. Otra. Y este es nuestro nuevo espacio. En el 2007 inauguramos este espacio con el nombre de Museo de la Justicia. Lo que ustedes pueden ver acá al ingreso mismo es en la sala de exposición, en donde trabajaron en la investigación histórica la doctora Margarita Durán y la apuesta museográfica fue del señor Osvaldo Salerno. Estas vitrinas que ustedes ven son como unos expedientes en donde abriendo la puerta nosotros podemos poner exposiciones temporales y recorre la administración de justicia de la época de los guaraníes hasta la actualidad, pasando por la colonia, por la dictadura y hasta llegar a la sede propia del Palacio de Justicia. Son los libros secuestrados por la policía en los diferentes allanamientos nocturnos. Y ustedes pueden ver, tenemos una colección de aproximadamente 1.500 libros que pueden ser leídos en el centro, no prestados. Evidentemente los dueños no firmaban sus libros por temor. Entonces muchas veces las víctimas vienen, visitan eso y dicen: este es de mi biblioteca, yo puedo llevar. Entonces lo que decimos es entregarles copias del libro, pero no así el fondo histórico del que disponemos. Las visitas y charlas, acá ustedes pueden ver las reuniones, las charlas con los estudiantes, algunas conferencias que damos, presentaciones de libros. Seguimos. Y acá sí tenemos varios. Allá está el fiscal Ubiña cuando estuvo de visita al archivo viendo y examinando documentación, representantes de la embajada uruguaya, magistrados en reuniones iberoamericanas y un artista paraguayo que fue a buscar su documentación, Herminio Jiménez. Se presentó un libro. Ocurre que el libro se llama Ataque a Afrán. Afrán es una colonia en el sur de Paraguay que fue muy perseguida y muy golpeada porque la mayoría son rusos blancos, eran en un principio, y al ser rusos, la palabra rusos implicaba comunista. Entonces 400 familias fueron expulsadas, arrojadas al río Paraná en canoas y todas sus pertenencias al río. También no nos olvidamos de los pueblos originarios. Hicimos una exposición y presentación de libros sobre los Aché,
que en el camino al este, en los 60, cuando se iba a hacer el camino a Ciudad del Este para hacer el Puente de la Amistad, y ya con proyectos de la firma del Tratado de Itaipú, estos Haché eran cazados como animales, y los chiquitos eran traídos como criaditos y criaditas, y muchas veces formaban parte de ese grupo de niños que satisfacían los favores, los deseos sexuales de los jefes de la dictadura. Muchos de ellos fallecieron. Nuestro espacio cultural no solamente está en Asunción, sino que también se extiende al interior. Y ustedes pueden ver en la última foto la inauguración en Pedro Juan Caballero de un espacio cultural en el Palacio de Justicia, en donde van las 17 vitrinas e incorporadas 4 más que hacen referencia a derechos humanos y las violaciones de derechos humanos, o bien sus héroes fallecidos durante la dictadura de la comunidad. Entonces también tenemos en este momento 4 y nos quedan todavía 14 porque son 18 circunscripciones y muchas veces no hay fondos. Acá tenemos una instalación de Paz Encina el 26 de junio, el día de la no tortura, en donde se replica un poco lo que fue el hallazgo de los archivos, pero con la proyección de los rostros de los desaparecidos. Paz Encina es una cineasta, tiene varias producciones en derechos humanos. Avanzamos, estamos terminando, gracias. La exposición de Carlos Colombino sobre el dictador, las charlas, y tenemos el caso Jejuí en fotos, que es un caso emblemático de una comunidad campesina que fue desalojada de sus tierras, y en el 80 y algo inicia la causa porque ellos habían comprado el terreno, y recién en el 2011 la corte dice que las tierras son de ellos, pero ya hay una hacienda, digamos, 3 veces vendida, y hasta hoy hay 20 familias que no acceden, puesto que les están pidiendo $200,000 por las mejoras en el casco de la estancia donde ellos tenían sus tierras. Joao Piña presentó un libro con imágenes de la Operación Cóndor en todos los países de la región, y esa presentación está acá exhibida con los rostros de los desaparecidos. Muchas gracias.